Compañera Pancha, ¿me escuchas? Un favorcito, es que hoy estuvimos en una reunión por TIS en la oficina y la ingeniera de sistema nos dijo que a dos compañeros de la empresa los robaron por estar usando el aplicativo Zoom también estudiando, que esto se volvió re peligroso porque les hackearon las cuentas de Davivienda y Bancolombia, que por favor tuvieran cuidado con este aplicativo porque algo, a ella la ingeniera nos dijo así, lo barato sale caro y ustedes están arriesgando mucho. No me lo dijo a mí en particular, sino a todos los que hacemos un mes, nos dijo. ¿Tú qué sabes de eso? No, porque la única forma que a usted le roben ese tipo de información es porque usted esté pagando la cuenta. Porque es que cómo van a tomar sus datos bancarios si realmente ningún dato usted está subiendo. Inclusive si ustedes ni siquiera anotan el nombre completo de... O sea, si fuera por eso, al único que podrían robarme los datos para sacarme la cuenta de la tarjeta sería a mí, porque yo fui la que pagué. Sí, sí. De resto ninguno. A no ser que su merced me anotara los datos de la clave de la tarjeta de crédito, que si los anota yo no me pongo brava. Pero eso sí ahí en el chat yo. Eso, con harta plática. Listo. Y de todas maneras, ni siquiera mi cuenta corre peligro porque yo lo que tengo es una tarjeta de crédito internacional, la cual es virtual. O sea, ni siquiera tengo una cuenta como tal que me puedan hackear. Entonces, pero sí es posible lo que me dijo la ingeniera. Lo que pasa es que como hay muchas plataformas que sí guardan datos, o sea, lo que pasa es que eso depende. Hay cuentas que lo que hacen, un ejemplo, digamos, usted intenta entrar a Davivienda y resulta que no es la cuenta de Davivienda, sino usted llega y, o sea, usted no escribe directamente www.davivienda, sí. no sé qué, sino usted escribe Davivienda en el buscador y le salen 10 páginas, usted una igual. Tira, exacto, una homónima. Y pues obviamente al usted cargar los datos, pues él se va a coger sus datos y después lo va a robar. Sí, ahí es donde tiene uno que estar en la jugada. Pero realmente el único que estaría corriendo peligro soy yo, que fui la que pagué la cuenta, de resto nadie más. Ah, bueno, entonces confiemos en nuestras finanzas. Cualquier cosa nos avisa para si necesita abogado por si la roban. Eso. ¿Listo? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches, doctor. Profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle una prioridad al doctor Gordillo, que está por allá en una situación laboral. Entonces, empecemos de una. Doctor Daniel, apague el micrófono. Doctor, buenas noches. Listo, doctor Daniel. Aló, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Perfecto. Buenas perfecto. noches. Doctor, ¿me escuchan? Buenas noches, compañeros. Te escuchamos Buenos perfecto. días. De una. Ya por temas... Gracias, doctor. Ya por temas de logística, pues les acabé de enviar al grupo del WhatsApp el tema de la exposición mía, ya que me toca directamente desde el celular. Yo les pido pues la colaboración y me dispensen, me excusen por esta situación. El tema que les vamos a tratar el día de hoy es lo relacionado al tema delictivo con los menores de edad. Partiendo de esto, tiene énfasis desde la Ley 1098 del 2006. El fin primordial del tema de responsabilidad penal es de que los adolescentes se resocialicen para cuando llegan a su edad adulta y no cometan estos delitos o estas conductas denominadas punibles. Con el tema de los adolescentes, entendemos que los adolescentes empiezan desde la edad de los 12 a 17 años, pero en la responsabilidad penal va desde los 14 a 17, que lo podemos encontrar en el artículo 169 de responsabilidad penal de la ley
de la ley 1098 del 2006. De los 14 años hacia abajo, cuando se cometen este tipo de conductas, el ICBF se hace parte o se hace a cargo de este proceso. No se conocen como imputados a partir de los 14 años hacia abajo. Ya se convierten en víctimas. A partir de los 14 años, los infractores de la ley penal ya se basa en la ley 906. Los adolescentes, los menores, se judicializan igual que una persona adulta. Tienen los mismos derechos, pero a este le sumamos la representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante todo su proceso. Los menores no son condenados, son sancionados. De este tipo de sanciones las encontramos en el artículo 177 de la ley 1098. Ahí encontramos la privación de libertad en centros especializados, etcétera. Ahí los que pronto tengan a su alcance en la presentación que les envía al grupo. Hay unas excepciones para el tema de la privación de la libertad a partir de los 16 años hacia adelante. Pero en el artículo 187 de la ley 1098 encontramos unas excepciones para la privación de la libertad. Como de ahí encontramos que son ciertos delitos con temas relacionados con los delitos sexuales, secuestro, extorsión, y se me escapa uno. La ley dice entre 6, ¿sí? ¿Me va a entender? Por favor, el doctor Nelson Peña apaga el micrófono. Nelson, eso, gracias. Sigue, doctor Daniel. Gracias, doctor. Dentro de estos procesos de judicialización se hace partícipe el defensor de familia, el cual pues se entrevista con el menor para el tema del restablecimiento de derechos durante todo el proceso de judicialización. El defensor de familia también hace lo que nos comentaba la doctora Sarita en la exposición hace unos días, le hacen un perfil a ese menor infractor. Ya va con trabajo psicosocial y psicológico para esta situación. También se encarga de verificar el defensor de familia, adicional al defensor público, de que se le hubiesen garantizado todos sus derechos, y más porque sabemos que es una población que es bastante protegida por el Estado, por el gobierno. Tengamos presente también que en la judicialización de los menores se cuenta también con el tiempo para un adulto, que son las 36 horas, para ser presentado ante la autoridad competente. Otra situación adicional que tenemos en el presente es que cuando, por lo menos en el caso de la aprehensión por parte de la policía, estos menores no pueden ser sometidos o dejados en las mal llamadas salas de reflexión o calabozos. Eso es para dejarlos, se tienen que dejar bajo custodia en un centro transitorio administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso hacía grandes rasgos, doctor. Perfecto. Ahí procuré hacerle lo más resumido en el tema de las diapositivas que les envié a los grupos, doctor. Listo, ahí lo enviaste al grupo, ¿cierto? Sí, señor, al grupo de WhatsApp, doctor. Listo. Sí, señor, al grupo de WhatsApp. Perfecto, todo bien. Gracias, es muy amable. Sigue tu labor. Gracias, compañeros. Tranquilo. Gracias, doctor, qué pena con usted. Muy amable. Estés bien, que Dios te bendiga. ¿Quién es el que continúa con lo de infancia y adolescencia? Julio Bacalagua, profe. Listo, doctor Julio. Entonces hagámosle pues. Gracias. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla.
Ahí se ve. Nada. No, no, es que aquí me está ¿Ya molestando mucho expuso el el de, internet. ya expuso el de servidores públicos? No, qué pena, profe, no me deja compartir la pantalla. Hágale así, pues, tranquilo. Listo, profe, no hay problema. Listo, Son entonces 3 hablamos de las sanciones para los adolescentes. Como lo había dicho el compañero Diego, no son penas, sino son sanciones en el sistema de responsabilidad penal, consagrados en la Ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 187, la privación de la libertad en el centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años, menores de 18 años, que sean hallados responsables de la comisión de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y todas sus formas, y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, cuya pena mínima establece en el Código Penal que no exceda de los 6 años de prisión. ¿En qué estos código? casos, Perdón, doctor Julio, ¿en qué código establece eso? ese es el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006. Perfecto, sigue. En estos casos, la privación de la libertad en el centro de atención especializado tendrá una duración de 1 año a 5 años. Estos deben cumplir su privación de la libertad en las instituciones que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como son FEIS Adolescentes, Bosconia, Belén, Hogar Femenino para las Niñas. Esas son las instituciones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hicieron un contrato para poder recluir o tener a esos jóvenes adolescentes de las penas que han cometido en esos lugares, ¿no? Los privados de la libertad son las personas que han cometido delitos graves, ¿no? Entonces ellos son los que se les impone esa sanción de privación de la libertad. Sigamos con el otro. Eso es todo. Allí también hay estas sanciones hay unas reglas, digámoslo así, que me impone el juez ya cuando falla. Y eso lo encontramos en el artículo 183, que habla de las reglas de la conducta. Es la imposición. ¿Qué juez impone eso? El juez de conocimiento. Ya cuando en la audiencia de fallo. El que conoce los jueces de los menores, ¿qué juez es? Son los jueces de garantías y los jueces de conocimiento. Responsabilidad para... Pero responsabilidad penal. Son unos jueces determinados para ellos. Sí, porque esta es una jurisdicción especial. Entonces, esta jurisdicción especial, ellos atañen con lo que la norma les diga en el Código de Infancia y Adolescencia, y también pues a la mano del Código de Procedimiento Penal en algunos de sus artículos, también para poderlos judicializar. Bueno, continuamos entonces en el artículo 183, las reglas de conducta. Es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los 2 años. Y la otra regla es en el artículo 184, la prestación de servicios a la comunidad. Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar en forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los fines de semana y festivos o días hábiles, pero sin afectar la jornada escolar. Artículo 185. La libertad asistida o vigilada.
es la conocida de la libertad que da autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión y asistencia y orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de 2 años. Y la última, que es en el artículo 86, medio semicerrado, es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado, el cual deberá asistir obligatoriamente durante el horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a 3 años. Estas sanciones son las que imponen los jueces una vez en las audiencias de lectura de fallo, le impone a los jóvenes, ¿no? Y compañeros. Perfecto. En estas sanciones que impone el juez, de las que acabamos de hablar, hay unas instituciones que son las encargadas de velar porque estos muchachos vayan y se resocialicen en estas instituciones. Y son Oficina Pastoral para la Niñez y la Infancia. Allí ellos asumen las medidas de internación y medidas de semicerrado, la libertad asistida o vigilada. La Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ. Allí ellos hacen la libertad asistida o vigilada y la prestación de servicios a la comunidad. Y el Centro de Formación Integral, FORJAR. Ellos hacen la libertad asistida, vigilada y prestación de servicios a la comunidad. Hay otras las sanciones de las reglas de conducta son manejadas por las asistentes sociales de cada juzgado, haciendo que los muchachos y los jóvenes que no tienen la pena privativa de la libertad asistan allí y firmen unas actas de compromiso junto con los padres que se comprometen en realizar y velar que todas las conductas que ellos hicieron estén concientizados de ello. Igualmente, pues las penas que los muchachos cometieron en estas siendo delitos menores que se había hablado ayer, sí están, hoy en día la policía sí está haciendo que sea un antecedente para los jóvenes. Igualmente, también hay programas de consumo de sustancias alucinógenas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los jóvenes, porque debido a su entorno, a su entorno familiar, social y económico que viven estas familias, y sobre todo en la parte del sur de la ciudad de Bogotá, como en la localidad de la localidad de se me olvidó el nombre. ¿De cuál es? Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, correcto, gracias. Es donde más se presentan los adolescentes que por la pobreza, por el desarraigo de los jóvenes, el manejo de las partes parientales, que los padres se consiguen una esposa o se consiguen otra esposa y entonces tienen muchos conflictos y viven en constantemente peleas. Igualmente, pues también la pobreza hace que estos jóvenes se dediquen a delinquir y a consumir sustancias. Estos jóvenes también se dejan influenciar mucho de los amigos, de todas las personas para que cometan delitos y de los adultos también que hoy en día los están utilizando para las cuestiones de narcotráfico y de secuestro y de todas esas cosas. Entonces, así también allí llevan todas las clases de delitos que los muchachos cometen y son puestos a la justicia de infancia y adolescencia. Por ser una justicia restaurativa, los jóvenes también tienen un psicólogo que los orienta para resocializarlos. A ellos y a los padres les hacen unas terapias para que ellos puedan surgir y puedan tener sus estudios, terminar sus estudios educativos y continuar la vida universitaria, ¿no? Y algunos jóvenes pues se van a prestar el servicio militar. Allí también las trabajadoras sociales se encargan de vigilar y llevar
las sanciones como los juzgados de ejecución de penas, de llevar y controlar las sanciones que el juez impuso a los jóvenes y que las cumplan dependiendo las sanciones, los meses que le hayan puesto. Igualmente, pues también están pendientes de los periodos de la libertad, ¿no? También están pendientes de que ellos están solicitando permisos para salud, para registrarse en las notarías para las cédulas. Igualmente, cuando los muchachos cumplen los 18 años, ellos siguen recluidos hasta que terminen el cumplimiento de la sanción. Hay unas circunstancias también, como lo había dicho, que los jóvenes cometen los delitos por su consumo de sustancias, por problemas familiares, maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar, disfunción. No hay una buena comunicación ni al interior de la familia. Igualmente, pues, el nivel económico de los padres, pues, hace que también los jóvenes cometan delitos. Hay padres también que, por su estado, que están en las cárceles, y las mamás también están en Buen Pastor. Estos jóvenes no tienen quien los acompañe, quien los dirija, quien les dé un alimento diario. Entonces ellos salen a la calle a buscar la plata y a consumir alucinógenos y cometen delitos. Y eso es lo que lo conlleva más que todo a que ellos cometan estas clases de delitos. Listo, profe, no hay más. Esa es más que todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Cuando un adolescente es sancionado en la línea más alta y cumple los 18 años, ¿qué pasa? ¿Pasa a una cárcel de mayores o sigue pagando la sanción ahí a donde fue determinada que la cumpliera? Sí, es que cuando los cometen cuando son los delitos, los cometen cuando son menores de edad, y cuando cumplen la mayoría de edad y están recluidos, ellos siguen ahí en esas instituciones recluidas, ¿no? Hasta que cumplan la pena, ¿cierto? Hasta que la sanción, perdón. Como sí, nosotros andamos. La sanción, sí, es que no es pena, sino es sanción, sí, señor. Sí, la sanción. Sí, señor. Ah, bueno. Quería comentarles que ustedes como abogados tienen que proyectarse, mirar los elementos probatorios, por ejemplo, el WhatsApp, las llamadas son convalidadas como elementos probatorios. Sobre todo el WhatsApp tienen que tener mucho cuidado cuando lo utilicen, ¿sí? Y a veces uno está escribiendo en un WhatsApp y se mete en otro. Esta mañana me pasó y estaba con mi hija hablando y se me fue al grupo y afortunadamente lo pude eliminar rápido. Lo mismo muy temprano, ella me llamó y fui a marcarle y marqué a otra persona, pido disculpas públicas porque no son situaciones que le enfrentan a uno. Pero mucho ojo con el WhatsApp cuando lo utilicen, que es una prueba muy fuerte, ¿oyó? Dentro del desarrollo de un proceso penal. ¿Listo? Entonces... otra cosa, profe, qué pena, otra cosa, profe. También ahí en los adolescentes, tan como en los adultos, también existe el triple combo. O sea, la legalización de captura, la formulación de cargos y la medida de internamiento preventivo, se llama en los adolescentes. Que esa tiene la medida preventiva tiene una duración de 4 meses que le impone el juez de garantías para resolver la situación del fallo, ¿no? Durante ese tiempo, si llegado el caso no se ha hecho la audiencia de lectura de fallo, ¿no? Entonces la Fiscalía solicita mediante una audiencia una prórroga de medida de internamiento. Entonces ya cuando se hace la medida de prórroga de internamiento se hace ante los jueces de garantías. Y el juez de conocimiento, pues en ese momento tiene la disposición de 1 mes más para dictarle el fallo al joven, ¿no? Y explícale al curso cómo es el desarrollo de las audiencias de los menores.
quiénes pueden entrar, quiénes no, quiénes intervienen. Listo, amigo. Entonces, como esta es una jurisdicción especial, esto tiene una reserva que las personas del común no pueden ingresar a estas audiencias, ¿cierto? Entonces, en estas audiencias solamente asiste el juez, es el secretario del Ministerio Público, el defensor de familia y el defensor público, y junto con el joven. Y sí, dependiendo también de la audiencia que se realice, también los padres de la víctima, ¿no? ¿Y la fiscalía? Y perdón, y la fiscalía, sí señor, tiene razón. Muy bien. Junto con la fiscalía, que es la que expone el caso ante el juez de garantías. Y existen unos términos perentorios para que se dé la apertura de la sanción que se va a imponer, o sea, el juez qué término tiene para que pueda recibirla al menor después de capturado. Sí, lo que les comentaba, pues ellos tienen, el juez le impone una sanción preventiva que es de 4 meses. Mientras sí, pero que mientras se lo ponen a disposición del juez, ¿cuánto tiene la policía o el fiscal para presentarlo al juez? al juez de garantías, Sí. las 36 horas, mío, que había dicho Daniel, eso es las 36 horas que también en los adultos también es lo mismo. Y pues Muy igualmente bien. también para presentar el escrito de acusación también es 90 días, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y la otra, perdón, por favor, la otra característica que se tiene allí en adolescente es que si el joven acepta los cargos, de una vez el joven pasa a fallo inmediato. Y si el joven no acepta los cargos, el fiscal presenta en 90 días el escrito de acusación ante el juez de conocimiento. Tiene el mismo desarrollo de un proceso penal. Sí, señor, lo mismo. Por eso le decía que tanto el Código de Infancia y Adolescencia y algunos artículos del Código de Procedimiento Penal van como de la mano en ese sentido. Muy bien. Si yo escribo un librito sobre eso. ¿Qué iban a preguntar del doctor Rodrigo? Gracias, doctor, muy amable. Julio, señor. El tema de la medida de internamiento y la medida de seguridad, ¿es el mismo término o es distinto? No, el mismo, o sea, la medida de internamiento es de 4 meses y prorrogable por 1 mes más, ¿no? Dependiendo, pues que como a veces se necesitan peritos, se necesitan muchas otras cosas y entonces el juez no llega al fallo, entonces el fiscal solicita la medida de prórroga por 1 mes más, ¿no? Lo que pasa es que en los adultos es medida de aseguramiento y en los menores todavía se utiliza la medida de seguridad. No, allá es medida de internamiento preventivo, se llama. ¿Qué más quiere? Explícales cuando es capturado un menor de edad, que si se sigue el mismo procedimiento o no que cuando se captura a un adulto. Sí, para los menores cuando son capturados, a ellos no se les puede esposar por las normas de los derechos humanos que prohíben que un menor de edad sea esposado. Igualmente no les pueden pegar los agentes de policía, no les pueden pegar, no los pueden maltratar ni nada de esas cosas, porque eso implicaría también una sanción para ellos, ¿no? Entonces, por eso ese sistema de infancia y adolescencia pues es muy, muy diferente al de adultos. Igualmente, pues si es un abogado privado que le llaman allá, como es el Ministerio Público, puede acceder a los procesos de infancia y adolescencia. Si es un abogado privado o es un estudiante del consultorio jurídico, tiene que presentar una carta para que se le cabe la personería jurídica y puedan constituirla dentro del proceso y puedan conocer el proceso, porque como son procesos que no tienen reserva legal, digámoslo así, no se pueden ver. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta, doctor. Sí. Profe,
La pregunta es la siguiente. ¿Estos menores de edad también tienen derecho a rebaja de pena si estudian, como me manifestan ahí, que pueden hacer hasta una carrera universitaria o bueno, lo llevan ahí? ¿Esta clase de capacitaciones le da rebaja de penas? No, Luisito, no, ellos no tienen ese beneficio como en los adultos, porque precisamente Eso le llama uno subrogados penales. Y aquí es subrogados sancionales. No son penales, sino son sancionatorios. Entonces, pues no, ellos no tienen esos beneficios. No tienen subrogados sancionatorios. Y tampoco tienen el beneficio de casa por cárcel. Sí, exacto, ahí es casa por cárcel. Sí, ahí Entonces, no tienen ese beneficio, sí. No se les olvide que en lo penal son subrogados penales, ¿no? Subrogados penales son las rebajas que tienen las personas, los que sean sentenciados. A ver, el doctor Robinson Mena. Doctor, una pregunta. ¿El policía no puede esposar al menor o si lo esposa debe justificar? Exactamente, o sea, todo pues también como depende porque los jóvenes hoy en día son muy agresivos, ¿no? Y ellos como en su estar de la calle, siempre ellos le aborrecen o odian mucho a los policías, ellos mismos los pasan en experiencias. Entonces, para evitar que sean agredidos los policías, muchas veces tienen que esposarlos, ¿no? Pero la ley contempla que ellos no deben esposar a los menores de edad. Doctor, gracias, doctor. Gracias. ¿Aporte en esa parte? Doctor. Dime, la doctora que va a preguntar. Yo, doctor, sí, quiero preguntarle a Julio, cuando un menor de edad comete un homicidio, digamos que tenga 16 años, ¿hay cómo se maneja el tipo de la sanción y si pasa la mayoría de edad continúa ahí, a pesar de que eso creo que va para largo tiempo? No sé, quiero aprender de eso. No, sí, no, ya lo que pasa es que cuando un adolescente comete un homicidio, también depende del homicidio, ¿no? Porque hay homicidios agravados y hay otros culposos y otros que... Pero igualmente sí, ellos, a los jóvenes que cometen delitos de homicidio, son privados de la libertad. Igualmente ellos están allá en las instituciones en las que yo les dije que era Belén, Bosconia, FEI y Hogar Femenino, porque también hay niñas que cometen delitos. Ellos están allá y no importa, pues igualmente el juez también tendrá que fallar el tiempo que tienen que cumplir la sanción en privación de la libertad. Y si también cumplen la mayoría de edad, que son los 18, siguen cumpliendo la sanción hasta que termine lo ordenado por el juez. Gracias, Julio. ¿Alguien más quiere preguntar? Julito, una preguntita, qué pena, compañero. Sí. Listo, es que yo tenía la misma duda anoche. Sí. Entonces, cuando cumple los 18, o sea, fue capturado, fue condenado siendo menor de edad. Cometió el delito cuando era menor de edad. Cumple los 18 años y sigue cumpliendo la cadena en centro reclusorio para menores, ¿cierto? Sí, señor. La sanción, sí. Ok, la máxima pena es de cuánto tiempo. La máxima pena está, hasta donde yo me enteraba ya, es de como de 9 o 10 años más o menos. 8 años. 8 años. 8 años, ¿cierto? Y si cumple los 18, estando ahí, sigue cumpliéndolo ahí, no pasa a una cárcel de mayores. Hasta que no pasa a una cárcel de mayores, no. Porque el delito lo cometió cuando era menor de edad. Ok, listo, Julito, muchas gracias. Una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Espere, primero las damos a ver. Hágale, claro. Pues es similar a la que ellos están haciendo, pero en este caso, cuando el menor está a punto de cumplir los 18 años y en ese momento es capturado. O sea, es decir, tiene 17 años y 11 meses. ¿Qué pasa con esa persona? Igualmente, pues como se supone que cuando uno ya cumple la mayoría de edad, debería ser judicializado por la justicia ordinaria, sea por adultos, ¿cierto? Si, por decir algo, no sé, en el transcurso de las horas él va a cumplir los 18 años, se le judicializa como menor de edad. Exactamente.
si ha cumplido, si ha cometido un delito siendo menor de edad y después es capturado siendo mayor de edad, tiene que ser judicializado como menor de edad porque cometió el delito en las circunstancias anteriores. ¿Sí? Exacto. Sencillamente. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo una pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas A ver, noches. Julián Arboleda y después Julie. La última chiquita. Julio, ¿qué pasa si un Respecto a- menor de edad está cumpliendo su sanción en uno de los centros que tú acabas de mencionar y se voló y es recapturado? ¿Qué proceso se sigue? ¿Qué ocurre? Él también tiene un proceso de fuga de presos. Ok. ¿Y eso aumentaría su pena? ¿Sigue igual? Su sanción, perdón. Sí, claro, porque es que a él lo sancionarían por la fuga de los presos. Entonces ahí también tiene una sanción en ese aspecto, ¿no? Ah, ok. A ver. Doctor, queda la duda, una duda. Julio. O sea que la pena máxima para el menor de edad, digamos que el delito sea homicidio, la pena máxima para el menor de edad son 8 años. Sí, señor, son 8 años. La sanción máxima. Julio, una Así situación. el delito sea homicidio, no puede ser sino condenado o sancionado, digámoslo, por 8 años. Sí, señor. Gracias. Julio. Por eso la red de delincuencia del país utilizan mucho a los menores para estos menesteres. Las personas muy necesitadas, los menores, son utilizadas por las grandes bandas delincuenciales para cometer estos delitos porque saben que las penas son mínimas. Ya Julio. Por ahí con 5 millones de pesos, 2 millones de pesos. O sea, el que ya haya preguntado no repite. ¿Listo? Para que le demos oportunidad a todos. Yo, Erika. Una pregunta, por favor. ¿Quién? A ver, Javier. Erika. Señor. Erika, a ver. Erika. A ver, doctora Erika. Si un menor de edad, digamos, bueno, ya está capturado y todo, pues, o sea, con ese menor de edad también, digamos, se puede, digamos, llegar a pagar lo que, digamos, él tiene que pagar, digamos, de cárcel o algo así. O sea, se podría también costear eso para que él no pague todo lo que tiene que pagar, digamos, por decir, los 8 años o los 3, bueno, los que son. ¿Se puede llegar a dar algún dinero o algo para que ellos salgan antes? No. A ver, espérate, doctor Julio. Espérate, un segundito. ¿Y vos qué crees, doctora Erika? Que si comete un homicidio un menor, dando plata, puede obtener la libertad. ¿Sí? ¿Qué crees? No, es una pregunta pues normal. Yo lo pregunto, sí, porque pues tengo la duda. No, sí, está bien. Porque pero en algunos casos llegué a ¿cuál es tu escuchar concepto? de que han Se fue a ver, doctor Julio. Sí. Responda, pues. No, Erika, no se puede porque pues un adolescente cuando comete un delito, esa es una sanción que le impone el juez y debe cumplirla de principio a final, ¿cierto? Y lo que tú dices de pagar una plata, eso se llama, pues la plata que tiene que pagarle sería a las víctimas, ¿no? Que eso se llama uno de los daños y perjuicios causados a las víctimas. Que lo pagarían los padres. Que lo pagarían los padres, porque los padres son los que tienen y manejan la custodia de los jóvenes. Ellos son los que tienen que responder por los jóvenes, por todos sus actos que cometen, ¿no? Lo que yo pienso que Erika dice es como si fuera una especie de fianza. Perdón. Exacto, pero no, allá no existe la eso. De fianza. Ni para los adultos. Joan Rendón. Joan Rendón. ¿Y está ahí? Sí, señor, aquí me encuentro. A ver, cuéntanos. Doctor, es importante aclarar a los compañeros que dentro de la ley 1098, este código indica que el menor no puede referirse como capturado, sino como aprendido. Aprendido, sí, exacto, hay que tenerlo muy en claro, porque si llegamos al caso donde un policía indique que es capturado, ya no se relacionaría como menor. Ahí digamos que existiría un error policial y esto pues perjudicaría como tal el procedimiento que él realizaría.
porque él como tal tiene que diligenciar los derechos del aprendido, no los derechos del capturado. Derechos del aprendido, correcto. Y cuando, doctor Julio, y cuando un policía sabe que es menor de edad y lo esposa, ¿qué consecuencias trae para este funcionario? Hasta donde yo sé, lo pueden hasta sancionar disciplinariamente. No, sí, por eso te digo que, o sea, a ellos le abren una investigación disciplinaria y dado el caso se ha maltratado al menor, entonces le compulsan copias para una investigación penal. A ver, Nelson Peña. Sí, señor. Sí, también, porque hay veces que maltratan al joven, porque es que hay muchos jóvenes que físicamente se ve que no son, que son mayores de edad, ¿no? Pero realmente cuando usted va a mirar, a averiguar que la registraduría, que es donde hacen esas averiguaciones de la entidad del joven, y encuentran de que el joven es menor de edad. Entonces, pues ahí tienen esas consecuencias, ¿no? Doctor Nelson, doctor, buenas noches. Un segundito, es que la doctora Andita, espérate que la doctora Andita había pedido antes la palabra. Ahora, la doctora Sandra. Dani, ¿cómo quito la mano? Nelson Peña, entonces pregunta a vos. No, doctor, era para hacer un aporte en la cuestión de que el compañero Julio dice del uso de las esposas en los menores de edad. En ocasiones es necesaria el uso de las esposas teniendo en cuenta la situación que se presente, el estado de exaltación del menor y las condiciones físicas que tenga el menor. Y en ocasiones se hace para prevenir que el menor de edad se lastime, porque en muchas ocasiones los menores buscan lastimarse para provocar un mal procedimiento. Entonces, por prevención y por cuidar el estado físico de las personas, se usan las esposas. Que no, mejor dicho, no es que sea limitado que no se pueda, sino que se hace con el fin de prevenir. Perfecto. Es que vos ya interveniste, doctor Edwin. ¿Quién más quiere intervenir? Doctor, no me dejaba hablar. pedido la palabra, es que por tú favor. ya interveniste, doctor Benavides. No, Javier, doctor, no me han dejado hacer la pregunta. Javier Alexander. No, démosle oportunidad a todos. Pero es que a mí no me han dejado preguntar, doctor. Claro, tú ya preguntaste. No, doctor, no me han dejado preguntar. Si miramos el video y preguntó, ¿sí? Sí, mire el video, doctor. No me han dejado preguntar. Pero entonces, después de Javier Alexander. Listo, doctor. Yo verifico. Gracias, doctor. Doctor, Julito, es para hacerle una pregunta. Finalmente, ¿cuál es la definición del juez natural que atiende estos procedimientos? Pues usted mencionó de conocimiento y garantía, y se quedó como una duda. ¿Cuál es el nombre real del juez? Por favor, gracias. Pues los jueces son los jueces del sistema acusatorio penal, que son los de garantías, y los de conocimiento, que son los que conocen todo el proceso, digámoslo así, penal de los delitos de los adolescentes. No tiene otro nombre que yo conozca. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Listo? A ver, el doctor de menores. Julio. Señor. Es esto, solamente que me aclares esto. A ver, doctor. Anteriormente, no sé si la ley 1098 ha cambiado, pero anteriormente decía que si bien es cierto que la pena son 8 años, pero que ese adolescente no podía ser condenado a una edad que fuera mayor a los 23 años, es decir, dependiendo de la pena. ¿Eso todavía continúa o eso cambió? ¿Cómo es? No, repetila que no. Es decir, en la ley 1098 decía que si así cometiera el delito siendo adolescente, no podría ser condenado con una pena que pasara más de los 23 años de ese adolescente. 8 años máximo. 8 años máximo. Y por eso, pero solamente hasta los 23 años, o por ejemplo, y lo comete a 17 sería como 25 años. Hasta que cumpla la sanción. Ah, listo, gracias, La doctor. sanción hasta que la cumpla. Y no importa la edad. William Arboleda iba a preguntar, ¿no? Bueno, creo que ya preguntaron. ¿Alguien más tiene una inquietud o algo?
Sí, profesor, yo tengo la última. Ya había participado, pero es que los jueces son los mismos, jueces de garantía, jueces de competencia, o hay un juez especial en eso, un juez de familia, o no entiendo, porque ¿qué tipo de juez lo va, No, el juez de va familia a es iniciar el diferente. proceso? Juez de menores, profe, se llama. Se llaman jueces de menores, Luisito, son los jueces como los adultos de garantías y de conocimiento, pero son de menores que manejan el Código de Infancia y Adolescencia. Profe, una preguntita. Sí, sí. Di, A doctor. ver, Julio, cuando un menor de edad ha sido sancionado, ¿sí? Ya se le ha dado como la pena, ¿también se le obliga al pago de daños y perjuicios morales y materiales o no? Si la víctima lo estipula y lo requiere, que son 30 días después del fallo, para poder hacer presentar la audiencia de pagos y perjuicios, que eso lo hacen ante los jueces de conocimiento. Esa es una audiencia que se hace para que los padres del joven pues paguen los daños causados por el delito que haya cometido. Ah, listo. Vale, gracias. Ok, José. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Doctor Julio, para hacer la preguntita, después que el joven o el menor está procesado por el juez y se somete al pago de la caución por el delito que ha cometido, ¿él queda detenido o lo absuelve automáticamente el juez para que quede en libertad? No lo escucho. ¿Me escuchó? Casi no. Quedé por fuera del sistema un minuto. Sí. Repite. Bueno, mire, doctor, buenas noches. Sí, que el doctor Julio Pacalagua manifiesta que en la respuesta que sí los jueces hacen el proceso o hacen el ejercicio del proceso con el menor y los padres tienen la obligación de pagar la caución que le imponga el juez. En esa medida, con base a esa resolución de sentencia que sale para la caución, el menor puede quedar en libertad automáticamente o sigue detenido. Doctor Julio. Qué pena, es que decías que si se paga pecuniariamente, ¿sale en libertad el menor? Sí, puede, sí, si la caución permite dejarlo en libertad, doctor, porque es una sentencia pecuniaria que sale y como en el caso penal, pues también existe esa misma modalidad, pues que la persona le pueden imponer una carga económica, pero sigue en el proceso y sigue detenido, sigue pagando su pena normal. ¿En el menor es igual? No, es totalmente diferente el procedimiento del Código del Menor al que se lleva en Ley 906 del 2004. Es totalmente diferente. ¿Listo? El menor tiene que pagar la pena, sencillamente. ¿Y tiene que pagar la caución? Sí, claro. Pero la sanción la cancelan los padres, porque el menor se supone. Ok, sí, los padres, correcto. Hernando Mancipe, ¿quién es? Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, muy amable. ¿Hernando Mancipe está? Sí, sí, señor. Es que vos me pedís hoy que te asigne el trabajo individual, pero hace tiempo pasamos eso, doctor Hernando. Hace mucho tiempo.
ya estamos culminando. Entonces, o sea, si vos no estuviste en ese proceso de casi una semana que adjudicamos los trabajos y hasta hoy me pedís eso, entonces es complicado, ¿sí me entendés? Que ya mañana tenemos el examen. Entonces, tienes que, ojalá te haya ido bien en el primer parcial, en el segundo. ¿Hiciste exposición en grupo? ¿Sí? Sí, señor, yo hice exposición en grupo, me fue bien en los parciales, pero pues usted estaba llamando directamente a las personas para darles el tema para que dieran la exposición. Ahí está Pero a mí en nunca el chat. Me llamó. Ahí está en el chat que todos pidieron y yo les adjudiqué de una vez. Vos podés verificar ahí. Sí. Y entonces, pues si te fue bien Sí, profe, pues lo que pasa es que yo no estuve muy pendiente. Ah, no, es que toca estar pendiente, doctor Renando. Mire, si te fue bien en el primero, en el segundo, en la exposición, entonces te bajará la nota porque en esta saca 0. ¿Listo? Entonces tienes que sumar y en el examen tiene que irte bien. Porque los que tienen trabajo individual y no alcancen a exponer ya me lo enviaron a mí. Entonces yo lo tengo como dado por visto. Pero es que hasta hoy es complicado. Entonces si te fue bien, pues toca es que en el examen saques una buena nota. Va a ser oral. ¿Listo? Bueno, profe. Doctor, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que esté bien. Doctor, buenas noches. Qué pena, es que no lo quería interrumpir. Tengo una preguntita con el tema relacionado a la exposición. En el caso que los menores sean extranjeros, ¿proceden con el amparo del bienestar familiar o cuál sería el procedimiento para ellos? Pues se mira el por qué están aquí en el país y tienen un procedimiento especial también los menores que sean extranjeros. Si están sometidos, si están en el país, cuando uno está en otro país, así sea un menor, se acoge a las normas legales que establece ese país y será sancionado tal cual. Entonces se le seguirá el mismo procedimiento. ¿Listo? Ahora sí empecemos con la otra exposición, es 3 minuticos. Mucha a la suerte. ¿Nadie? Entonces vamos a llamarlos. El que tiene la extinción de la acción y de la sanción penal. Aquí voy anotando. ¿Me escucha? El que tiene... ¿Karen? Señor. ¿Vos tenés lista la exposición? No, profe, ya la voy a abrir. Listo, entonces empiece Karen. Voy. Mientras empieza Karen, entonces mañana el examen es día 5, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo sistema que hicimos en el primer parcial, pero va a ser más rápido, vamos a ser más ágiles. ¿Listo? Van a hacer preguntas puntuales que tengan una o dos palabritas de respuesta. No va a ser complicado. ¿Listo? A ver, Karen. Voy, profe, voy. Profe, no me deja compartir la pantalla. ¿Quién no te la deja compartir? Se dice que no se puede compartir. Y no hay quien le colabore y la comparta. La anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, doctora Panchita. ¿Sí está? Doctora Panchita. Iníciala así. Ok. Pero vos no tenés imagen. ¿No tenés profe. imagen? Es que me está Bueno, hágale apagando pues. la cámara. Hágale. ¿Panchita no está? Bueno, dicen que la extinción de la acción de la sanción penal. Entonces, esta está consagrada en el artículo 82 del Código Penal, que tiene como tal 9 causales.
Esas no son la muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago de los casos los previstos en la ley, la indemnización integral en los casos previstos en la ley, la retractación de los casos previstos en la ley. Señora. Que tengo problemas con el audio, pero ya. Ah, listo, ya. Gracias, Pancho. Habilitas, gracias. Entonces dice que las demás que consagre en la ley. Bueno. Haznos un favor, Karen, es que eso no lo alcanzamos a escuchar. Lo volvés a exponer, empieza, mejor dicho, nuevamente. Desde el comienzo. Okay. Listo. Devuelve la diapositiva. Tenemos como la extinción de la acción de la acción y la sanción penal. Entonces la extinción de la sanción de la acción penal está en el artículo 82 del Código Penal. Esta tiene 9 causales, las cuales son la muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago de los casos previstos en la ley, la indemnización integral en los casos previstos en la ley, la retracción en los casos previstos en la ley y las demás que consagre la ley. Estos términos de la acción penal más prácticamente dice que no puede ser inferior de 5 años ni pueden exceder de 20 años. Que las conductas que son punibles, estas serán sancionadas por un periodo como de 30 años y si es contra un menor de edad, será de 20 años. ¿Y vos sabes qué es la oblación? Sí, profe, ya más adelante hablo de la oblación. Perfecto. Listo. Sigue, por favor. Bueno, dice que los que están privados de la libertad, estos tienen unas conductas punibles, que esas están consagradas en el artículo 83 del Código Penal. También que estas prescribirán la libertad en 5 años. Y cuando sea uno de los servidores públicos o un particular que ejerza funciones públicas, se le aumentará en la mitad, es decir, que será de 7 años y medio. O sea, 5 años, porque es una conducta punible, y como es un funcionario público, de servidores públicos, entonces se le da la mitad de los 5 años, entonces sería 7 años y medio. Entonces, dice que la iniciación de los términos de la prescripción de la acción son 4, que es la conducta punible de ejecución instantánea. El término de la prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación. También nos dice que las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcance el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto. Que en las conductas punibles omisivas, el término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar. Que cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá inmediatamente para cada una de ellas. Es decir, en este caso, si tiene varios casos abiertos por conductas punibles, entonces cada una de ellas correrá independientemente del tiempo que tenga.
Entonces, la renuncia a la prescripción, esta transcurrirá después de los 2 años contados a partir de la prescripción. El término. Se decretará la prescripción cuando hay interrupción y suspensión del término de la prescripción de la acción. Esta producirá la interrupción y comenzará a correr de nuevo un tiempo igual a la mitad del señalado del artículo 83. Como hablé anteriormente, pues dependientemente si es que tenga un servicio judicial, que sería 7 años y medio o 5 años. Entonces, esta puede ser inferior de 5 años ni superior de 10 años. Existencia de la sanción penal. Entonces, son causales de la extinción penal, son 7, que es la muerte del condenado, el indulto, la amnistía impropia, la prescripción, la rehabilitación para la sanción privativa de los derechos cuando operen como asesorías, la extinción de punibilidad de los casos previstos en la ley y las demás que señale la ley. Dice que los términos de la prescripción de la pena tiene un término fijado para ella en la sentencia que se dicte al ejecutado, que en ningún caso podrá ser inferior a 5 años contados a partir de la ejecutoria de la correspondencia de la sentencia. Bueno, la interrupción de los términos de la prescripción de la sanción privativa de la libertad es cuando están privados de la libertad. Se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para cumplimiento de la misma. Por ejemplo, en este caso, va a prescribir una pena y el tipo es capturado y la imputación rompe la prescripción. ¿Listo? Con la sola imputación rompe la prescripción. Igual cuando es condenado, pues tiene un término para la prescripción. Si es cogido un día antes de que prescriba o el día que prescribía, se va a pagar la pena de una. Sigue, qué pena contigo. Tranquilo, profe. Entonces, como tal, eso sería la exposición. Profe, ¿cuál era la pregunta que me hacía de la audición? Sí. Ok. Entonces, la audición esa la encontramos en el artículo 86, si no estoy mal, del Código Penal. 87. Gracias, compañeros. Muy amable. Bueno, entonces ella nos dice que la ablación es cuando una conducta solo tenga una pena que previa tasación de la indemnización, cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al procesado pagando la suma que el juez le señale dentro de los límites fijados en el artículo 39. Entonces, esto es una multa que el juez le pone al imputado y esta pues la debe pagar según los causales que hay en el artículo 39. Entonces, el artículo 39 nos habla sobre la multa. Dice que la clase de las multas puede aparecer como acompañante de la pena de prisión y que en tal caso que sea tipo penal consagrada su monto, que nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de la unidad multa, perdón, caso en el cual respectivo tiene pena. Solo para mencionar también dice que, pues, que dependiendo de los grados, menos de
salarios, digamos, si va a tercer grado, serían 100 salarios, pues ya esto lo determina el juez dependiendo pues de lo que haya cometido. Listo, profesor. Muy bien, muy amable. La conexión está malísima porque a mí me ha caído 3 veces. No se entiende mucho. ¿Qué? El parcial mañana está largo porque yo mirando tenemos mucho tema, ¿cierto? Mucho tema y es oral. Nuevamente pido excusas a la persona que llamé involuntariamente. Entonces voy a dejar que se vayan a estudiar un ratico porque el parcial está larguito. ¿Listo? Los que tenían para exponer, ¿quién estaba muy animado pues para exponer? A ver si podemos captarlo. Yo, Luis Omar Montenegro Mancilla. Una exposición bastante cortica. Autores y partícipes. Un segundito, Catalina me había escrito esta tarde, entonces démosla ya y a ver si podemos. Aunque los que ya me mandaron, la exposición la doy por vista, ¿listo? O sea, por respuesta, no, eso no entra dentro del temario del parcial final. A ver, doctor, prende el micrófono. Sí, señor. Dame un segundo que voy a juntar el archivo. Listo. Para que puedan ver la presentación. Sigue. Ya, ¿cómo puedo aquí? Panchita, si me puedes ayudar, porfa, para compartir y ya envío por el WhatsApp la presentación, porfis. Catalina, en la parte de abajo donde ves todas las imágenes, en la parte de abajo, en verdecito, despliega, dice compartir pantalla. Compartir Pero no me deja. Ah, ya, espérame a ver si. Ya, compartir pantalla. Ya. Exacto. Perfecto. Gracias, Estelita. ¿Sí lo pueden ver? Vemos escritorio, imágenes para imprimir, descargas. ¿No ha salido tu? Dice artículo 32. ¿No salió? Ausencia de responsabilidad. ¿Sí lo pueden ver, profe? No, pero no lo has abierto, Cata. No lo has abierto. Pícalo para que lo abras. ¿Ahora sí? Pícalo, ves. Tienes que abrirlo primero en tu computador. Y ya lo abrí. ¿Qué será? ¿Ahora sí? Ah, espérame a ver. O si quiere lo envía al grupo, Cata. Ay, sí. Sí, Pancho, sí, gracias. Prefiero, ya lo envío. Listo. Ahí sí de pronto Panchita o alguno me puede ayudar, por favor. ¿Listo? Nada. Si querés, ve a Ay, niños, lo envié al grupo. Sí, bueno, llegó al grupo, Cata. Lo envié al grupo. Sí, llegó al grupo. ¿Sí? Ay, si alguno me puede ayudar, porfa. Compartirlo, Panchita, porfa. Mujer, lo que pasa es que tiene que abrirlo previo antes de compartir pantalla. ¿La pueden ver? Ya se la compartí. No vemos nada. Vemos. Catalina debe dejar de compartir pantalla para que se vea la... Sí, cierra tu pantalla. Cierra la tuya. Listo. Ya. Ya, sí. Listo. Muy bien.
Entonces, vamos a callar, por favor. Bueno, entonces básicamente el artículo que me correspondió fue el artículo 32 de ausencia de responsabilidad. Entonces tiene 12 puntos ese artículo. Corresponde el primero, que dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando. El primer punto dice en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. ¿Esto qué quiere decir? Caso fortuito es cuando es un hecho imprevisible y la fuerza mayor es cuando es un caso irresistible o inevitable. En este caso, ¿qué sería un caso fortuito? Un cirujano que, por ejemplo, haga una laminectomía y sea un caso que se presente una complicación que esté fuera de su alcance. Ya la persona, ya los familiares tengan contemplado que la misma cirugía, por su complejidad, puede presentar la muerte. Es diferente a un caso de negligencia médica, que ya sería aparte de que el médico tiene todos los parámetros para poder dar un diagnóstico. El caso fortuito sería el fallecimiento de una persona por casos ajenos a ella. En el caso de fuerza mayor es, por ejemplo, una muerte dentro de un terremoto, algún vendaval, algo de fuerza mayor. En el segundo punto dice, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Por ejemplo, si yo me voy del país y dejo a cargo la venta de un vehículo, la venta de una casa, no se vició el consentimiento, no hubo como tal ni error, ni fuerza, ni dolo, no se vició el consentimiento porque permití, autoricé como tal que se hiciera ese hecho, que pasara esto, la venta de ese bien, bajo mi consentimiento. En el numeral 3 dice, se obre en escrito cumplimiento del deber legal, entonces de que todo esté enmarcado dentro de la ley. En el cuarto punto vemos, dice, se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber los siguientes parámetros. Un principio preponderante en relación de subordinación, orden legítimo, competencia de su superior y la subordinación. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, está autorizado un allanamiento. El allanamiento como tal dio la orden el fiscal, entonces había esa subordinación en ese caso. Es diferente en un caso como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales. Puede que, por ejemplo, el caso del norte de Santander, el cabo Mora no obedeció como tal a hacer esas ejecuciones extralegales. Es más, en ese caso, él sabía que eso estaba fuera de la ley y realizó como tal declaraciones en contra de sus superiores. Tanto así que en este caso la Comisión de Derechos Humanos protegió como tal al cabo Mora, en ese caso. Entonces puede que sí haya habido subordinación, pero el cabo Mora fue consciente de que estaba al margen de la ley y en este caso realizó como tal lo que era correcto. Vamos a ver el parágrafo 5. Dice, se obre en ejercicio se obre en legítimo ejercicio de un derecho, una actividad lícita de un cargo público. Entonces, primero que todo, tiene que existir el cargo público. Tiene que ser un ejercicio legítimo, actuar en el servicio y no debe atentar como tal contra la dignidad de nadie. ¿Qué podría ser? Un disparo como tal que haya presentado o que haya hecho un policía, pero resulta que se estaba haciendo en el servicio. Eran unos atracadores que estaban utilizando armas de fuego indiscriminadamente y resulta que el policía realiza como tal el disparo, el atracador fallece, estaba haciendo como tal su labor, estaba dentro del servicio. Entonces, por eso decimos que en este caso estaba dentro del cumplimiento en el parágrafo 5º, porque estaba en legítimo ejercicio de ese derecho, lícito dentro del cargo público. Vamos a ver el parágrafo 6. Dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Entonces, en este caso, vemos también legítima defensa.
Para que haya legítima defensa, en este caso tienen que haber elementos que sean de defensa como tal de un derecho, en este caso puede ser la vida, o de un bien propio. La agresión tiene que ser en el momento. Yo me estoy defendiendo porque es en el momento, no después. Tiene que ser en ese momento porque estoy ante un peligro inminente en el momento y tiene que ser proporcional para que exista ausencia de la responsabilidad penal. Vamos a ver el parágrafo 7, que dice que se obre por la necesidad de proteger el derecho propio o ajeno de un peligro actual inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia, que no tenga un deber jurídico que afrontar, es decir, que no obró ni por imprudencia, ni de manera intencional, sino que era inevitable de otra manera. Vamos a ver ahora el parágrafo 8. Se quedó solo en la primera diapositiva. No le ayudaron ahí. Sigue, tranquila. Ya vas ahí. Perdón que la interrumpa, profe, yo las estoy corriendo. Y aquí ya no veo, voy. sino la Dice, primera. el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes. ¿Ustedes no están viendo esa diapositiva? Tienes que darle a habilitar edición, hágala. Fue la primera nomás. Ahí sí está observando la que está la compañera leyendo. Sí, ustedes sí pueden ver. Ay, gracias, Paola. Sí, profe, es el sistema suyo. Yo creo que es como el internet de algunas personas es que está molestando mucho. Sí, debe ser. Gracias, Paola. Porque recibió varios mensajes de que no, se quedó en la primera y a mí también. Solo se ve la primera. Sí, porque el que está exponiendo va rodando las diapositivas. Uno no necesita habilitar. Y nadie las ve, nadie ve donde yo estoy leyendo, profe. Sí, Pau, está Sí, yo las estoy observando. Sí, hay personas que sí ven y otros que no. Debe ser el internet de ustedes, yo creo. Sí, debe ser el Y de internet. pronto sigue. Porque yo lo tengo por cable, inclusive. No es por wifi, sino por cable. Sigue, vas bien. Bueno, entonces vamos a ver el parágrafo número 8. Este parágrafo 8 se relaciona que se obre bajo insuperable coacción ajena. ¿Qué quiere decir esto? En que un tercero me está coaccionando para que haga algo en contra de mi voluntad. Por ejemplo, si amenazan con un hijo, si amenazan con los papás, pues es algo que yo no quiero hacer, pero que ante ese inevitable peligro me están coaccionando para que yo haga algo que no quiero. Entonces es cuando la gente es violentado, amenazado por un tercero, para que se haga un hecho ajeno a la voluntad. En el parágrafo 9 vemos que se obre impulsado por miedo insuperable. Esta parte es muy interesante porque para remitirme a ella verifiqué la sentencia 32-585 de mayo de 2010 en la, en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que se confirma aquí? Era un militar de alto rango en que la defensa quería hacer parecer que él por miedo obró como tal para asesinar a un joven que se supone que lo iba a atacar. El joven se supone que era guerrillero, entonces aquí la Sala de Casación Penal dice no. O sea, no estaba cubierto bajo ese parámetro como tal del miedo. Entonces, ¿qué hace aquí la Corte? Verifica cuáles son las fases del miedo. Entonces, ¿cuál es esa confirmación? Porque el miedo es el resultado de una situación capaz de originar ánimo del procesado, es decir, una situación emocional que no excluye la voluntad, pero sí influye en la forma compulsiva para autodeterminarse. Entonces, en ese caso del proceso que se estaba revisando en la sentencia, era un alto rango que podía analizar como tal sus hechos. No era que estuviera obrando en base del miedo porque era una persona capacitada, tenía una trayectoria militar, entonces era una excusa o lo estaban catalogando en base al miedo cuando no era como tal la legítima, digamos, el legítimo argumento de parte de la defensa. Entonces, ¿cómo lo califican como tal? El miedo bajo estos 6 parágrafos o 6 niveles. El de la prudencia, es decir, sabe todavía que tiene que tener cuidado, sabe que está ante un peligro, pero es prudente. El segundo es cautela,
ya está como tal consciente de que tiene que tener cierta prevención. Entonces, exactamente como lo dice la Corte Suprema es prudencia, el sujeto todavía es previsor, es reflexivo, en el plano objetivo no quiere entrar en conflicto. La cautela es aquel en que el sujeto está atemorizado, pero domina las respuestas ante la situación. Hay exaltación, sí, pero controla los movimientos. La alarma es en el cual el sujeto es consciente de una situación intimidante, hay desconfianza, pero sigue como tal siendo cauto. La angustia es donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso, angustiado, hay una mezcla de temor y furor incontenible, se aparece cólera. El pánico, en la que la dirección de la conducta es automática. El sujeto no está obrando a conciencia ni a dominio. Puede presentarse por impulsos motores o extraordinaria violencia en los cuales puede interferir. Es decir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que está haciendo. Y el terror es la máxima calificación del miedo que expone la Corte Suprema, que es decir, el grado máximo de intensidad del miedo que se desencadena en terror. Entonces hay una anulación del individuo, o sea, apenas conserva las actividades neurovegetativas mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegarle incluso hasta la muerte. O sea, el terror es el máximo de miedo que puede soportar un individuo para comprometer como tal un hecho que pueda realizar. Entonces, depende de estas fases, de estas emociones, hay que están en la culpabilidad, pues se supera la exigencia de soportar los males y peligros. Entonces recuerden que la culpabilidad, la conducta es punible cuando es típica, antijurídica y culpable. Entonces en ausencia de algún elemento, entonces la conducta no es punible. En el parágrafo bueno, entonces la diferencia del miedo insuperable y la coacción es que en la coacción es un tercero el que me está coaccionando que yo haga algo ajeno a mi voluntad, y el miedo insuperable está, digamos, calificado dentro de esos 6 niveles. Vamos a verificar entonces el parágrafo número. Bueno, 9, en que se obre impulsado por el miedo insuperable, que ya lo expuse. El parágrafo 10 dice que se obre con error invencible, de que no concurre con su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Entonces, se obre con error invencible que no concurre en su conducta a un hecho constitutivo de la descripción típica. Entonces, para eso tenía que verificar que era error invencible y vencible, o de que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que excluyen la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Es decir, vencible es una persona que tiene la capacidad para analizar entre lo que está bien y lo que está mal. Invencible, entonces se diría lo contrario. ¿Cómo se pudo verificar? ¿Cómo lo pude entender? Hay una sentencia que es la C-370 del 2002. Entonces resulta que aquí digamos, como tal el actor demanda el artículo 33. ¿Por qué? Porque dice que si por la diversidad sociocultural no logran comprender la ilicitud de su conducta, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué va? Inimputabilidad por la diversidad sociocultural. Entonces, ¿qué es lo que le preocupaba al actor? Que se violara como tal los derechos a la igualdad contemplados en el artículo 13, también el artículo 29, 226, 246 de la Constitución Política. Entonces, la inimputabilidad se dice que también tiene que ver con la capacidad, pero entonces aquí se entraba a ver si era invencible como tal la capacidad de un indígena, porque el actor indica o le preocupa que el hecho de que sea indígena quiere decir que el Estado lo está protegiendo contra muchos actos que se supone que él conoce que son, no son ilícitos como tal, pero se resguarda bajo esa protección del Estado. Entonces dice que como la Corte entonces, ¿qué entra a verificar? En este caso dice que tiene una cosmovisión diferente, entonces debe ser absuelto.
Entonces, en base a esa diversidad cultural. Entonces, en este caso se analiza que no hay una armonía de parte del legislador respecto a la jurisdicción indígena con la nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa sentencia? En esa sentencia se reconoce, según en las palabras, en tales circunstancias con el fin de evitar que las personas con cosmovisiones distintas a la mayoría a nivel nacional puedan afectar bienes jurídicos considerados importantes por la ley nacional. El Estado, en vez de utilizar la criminalización para imponer los valores mayoritarios, puede recurrir a otros instrumentos. Es decir, que la Carta en parte deja de manos, pues, como tal, el aspecto a esos delitos, pero se cobijan bajo esa cosmovisión diferente. Entonces el Estado se ve atado de manos para utilizar otros instrumentos, como son las formas de diálogo intercultural con los indígenas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el magistrado? Creo que fue Montealegre en ese momento. Dice, por lo anterior, aunque reconozco que la presente sentencia representa un avance importante en la despenalización de la diversidad cultural y en la construcción efectiva de un Estado multicultural, pluriétnico, considero que la solución más adecuada era declarar la inconstitucionalidad de la inimputabilidad por la diversidad cultural, en el entendido que esos comportamientos se ven excluidos de la responsabilidad penal por mandato directo de la Carta. O sea, la misma Carta es la que está atando como tal esos comportamientos de parte de esas poblaciones indígenas porque, digamos, están protegidas bajo la cosmovisión diferente. Entonces, a pesar de que ellos son conscientes de muchos de sus actos, están protegidos bajo ese artículo de cosmovisión diferente que también está contemplada en el artículo que le sigue en el 33 del penal. Entonces, básicamente es eso. Y sigue, bueno, el error invencible sobre una circunstancia que diere lugar para la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Entonces el error invencible prácticamente es cuando falta a la capacidad para que el agente pueda verificar si un hecho es ilícito. Entonces básicamente eso era para que pudieran entender la diferencia de lo que era vencible e invencible. Profe, entonces ahí está la 32. Gracias. Puedes quitarla. Gracias, Catalina. Muy amable. Sí. Ya pueden quitar las diapositivas, por favor. Gracias, niños. Muy bien, te felicito. Estuvo muy bien, Catalina. Gracias, profe. ¿Quién fue el que ayudó a poner las diapositivas? Eso, gracias. ¿Quién es el siguiente? A ver si alcanzamos a avanzar. ¿Quién era el otro? ¿Luis? Sí, señor. Pues hágale, Luis, hágale. Listo, compañeros. Yo voy a, espérame, ya tengo aquí el documento abierto para que Panchita me haga el favor. Eso lo tengo acá. Ay, no, se me... Perdóneme, profesor. Un segundito. No te lo hago, sí, no. Ya estoy abriendo el archivo. Ya lo tengo. Vamos a seguir las instrucciones que nos dicen para abrir. Entonces dice compartir pantalla. No, definitivamente no pude. Entonces, profesor, se lo voy a... A mí me correspondió hablar sobre el concurso de personas. Entonces, se define, es una figura jurídica penal que se da cuando se reúnen dos o más personas como sujetos activos para la ejecución de un delito o una conducta punible. El artículo 28 del Código Penal, el concurso de personas en la conducta punible se da cuando concurre en la realización de la conducta tanto autores como partícipes. Sí, sigue.
En el artículo 31, señor, sigue, con el sigue. concurso de conductas punibles. Se fue Dice que la intervención del partícipe puede ser primaria o secundaria, de acuerdo con su importancia o influencia en la realización del hecho, la cual determina la diversidad, penalidades de las partes. Quienes cooperan en forma primaria o principal se hacen acreedores a la totalidad de la pena, si corresponde al hecho, o quienes lo hacen de forma secundaria merecen una menor pena. Autor del delito. El Código Penal identifica y define al autor del delito en su artículo 28 de la siguiente forma. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro, del que sirve como instrumento. Ya ahorita les doy unos ejemplos para que nos quede más claro el tema. También serán considerados autores A, los que inducen directamente a otro o a otros a ejecutarlo. B, los que esperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Entonces, tomando autores, tomamos el atraco, el delito del atraco a un banco. Yo puedo ser el autor intelectual, puedo ser el primario, puedo organizar tal tema que puedan intervenir ese banco y puedan lograr su objetivo de robar. Pero las personas que nos ayudan o cooperan en esa ejecución también se considerarían autores del delito y serían conocidos como secundarios en esa actuación. También se conocen los autores únicos del delito. Son aquellos que intervienen por sí solos en la comisión del delito, realizando actos necesarios para la realización y lo realizan sin intervención de alguna otra en su ejecución. Realmente aquí lo que manifiestan es que los autores pueden ser individuales y pueden ser materiales o pueden ser intelectuales. Y también, ya para terminar, en concurso de personas también podemos decir que hay autoridad del delito en las organizaciones criminales. Se ha planteado en la jurisprudencia la condición de autor en los delitos cometidos por organizaciones criminales, en delitos como son narcotráfico, tráfico de drogas, delitos de pornografía infantil, delitos de terrorismo, todos aquellos, en el que se pueden haber un autor que ejecuta el delito y existen otros que coayuden en su ejecución, calificándose por la jurisprudencia en este tipo de delitos como coautores, que son aquellos, según has expuesto, los que cooperan a su ejecución. Tenemos un ejemplo muy palpable que es la guerrilla. Los secretariados de las guerrillas son los que piensan, son los autores, y los coautores o los que coayudan serían los que van en rango en forma descendente. Eso es lo que yo tenía, profesor, preparado o tengo preparado para la exposición. Eso es todo, profe. Muy bien, entonces los que han expuesto, por favor, compartan las exposiciones por WhatsApp al grupo para que la escuchen. Mañana voy a llamar por orden de lista. Los dejo ir ya para que estudien un ratico, que imagino que hoy están un poco cansados. Gracias, doctor. Un abrazo, feliz noche, y a los que estaban por exponer les doy por vista la exposición, que ya la tengo ahí, la relación de los que enviaron la exposición. Dígame, doctora Nubia. Doctor, profe. Están todos los temas en el Gracias, parcial. profe. Gracias, Buenas profe. Buenas noches. Espérate un segundito. ¿Qué, doctora Nubia? ¿Entran todos los temas en el parcial, doctor, o hasta dónde? Estos dos no. Vale, ¿Listo? gracias. Gracias. Lo de menores sí, que fue bien explicado y debatido. Bueno. Gracias, Feliz doctor. noche. Doctor, buenas noches. Noche, hasta mañana. Gracias. Que estés bien. Gracias, doctor. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Descansen.